Hola, Dios te bendiga. Soy Andrés Arcaná. Nací en Argentina, vivo en Venezuela, desde donde te doy la más cordial bienvenida a mi segundo casting para certificarme como coach ontológico profesional. En esta ocasión voy a basarme en la competencia 10 con el objeto de ofrecer distinciones desde las cuales se abra la posibilidad de gestionar las conversaciones internas. Quiero dar gracias a mi amado Padre Celestial por estar siempre conmigo, ser mi luz, mi fuerza y haberme ayudado en cada paso. Quiero dar gracias a Leonardo Cositorto y al equipo maravilloso de personas que forman y hacen posible la Universidad del Coach, a la CMC, la ALC y Generación Soy. Quiero dar gracias a mi Ahani, a mi familia y a todos aquellos que se están formando como coaches a mi lado. Gracias por ser, estar y apoyarme. Rafael Echeverría nos presenta 3 postulados básicos de la ontología del lenguaje y el primero dice así: interpretamos a los seres humanos como seres lingüísticos, y explica, ya que el lenguaje es, por sobre todo, lo que hace de los seres humanos el tipo particular de seres que son. Los seres humanos son seres lingüísticos, seres que viven en el lenguaje, de modo que el lenguaje es la clave para comprender los fenómenos humanos. Aquí concuerdan otros filósofos como Friedrich Nietzsche, que sentencia: el lenguaje es una prisión de la que no podemos escapar, o Martin Heidegger, que dijo: el lenguaje es la casa del ser. El segundo postulado es que interpretamos el lenguaje como generativo. Esto se refiere que al hablar generamos realidades, abrimos y cerramos posibilidades, establecemos relaciones, coordinamos acciones y modelamos el futuro. El tercer postulado es: interpretamos que los seres humanos se crean a sí mismos en el lenguaje y a través de él. De este modo entendemos que nos constituimos en nosotros mismos, en el tipo de seres humanos que somos, por medio del lenguaje, que la palabra da forma al pensamiento y por ende a todo lo que es nuestra configuración del modelo mental, que de este modo nuestras conversaciones nos modelan. Humberto Maturana dijo: todo vivir humano ocurre en conversaciones y es en este espacio donde se crea la realidad que vivimos. Pablo, apóstol de Jesucristo, advierte: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, alertándonos respecto al tipo de conversaciones que conviene sostener. Estas conversaciones se dan a diferentes niveles y así tenemos conversaciones públicas, conversaciones internas y conversaciones ocultas. Las conversaciones públicas son las que se dan entre 2 o más personas. Son las palabras que proferimos por nuestra boca para comunicarnos con otras personas. Las conversaciones internas son esas cosas que nos decimos a nosotros mismos, esa voz interior que nos habla de manera constante en cada pensamiento, en cada idea, en cada juicio. Estas conversaciones internas nos predisponen a las conversaciones públicas y a mucho de lo que hacemos, dejamos de hacer y a la forma en la que lo hacemos. Las conversaciones ocultas son las que se dan en nuestro inconsciente, sin darnos cuenta. No son ocultas a nosotros mismos. Estas conversaciones ocultas, más que todo, son creencias de las que no estamos conscientes y suelen estar asociadas a emociones. De estas conversaciones ocultas también se disparan muchísimas de las conversaciones internas y otras acciones que también realizamos de manera inconsciente. Dijo Nietzsche: si quieres volverte sabio, primero tendrás que escuchar a los perros salvajes que ladran en tu sótano. De todas estas consideraciones podemos distinguir la enorme influencia que tienen las conversaciones en nuestras realidades y lo importante de gestionarlas para transformar nuestra realidad actual en nuestra realidad deseada. De aquí podemos entender por qué Leonardo Cositorto plantea gestionarlas como una competencia constitutiva de un coach ontológico y lo incorpora en nuestra formación. Para ello, vamos a manejar algunas distinciones que nos permitan observarlas, ya que solo podemos cambiar aquello que somos capaces de ver y aceptar.
En la medida que seamos capaces de observar nuestras conversaciones internas, podremos ir descubriendo y trayendo de la inconsciencia a la conciencia nuestras creencias, juicios, relatos y demás elementos que forman nuestra configuración mental y que nos constituyen en el ser humano que somos, desde el cual hacemos lo que hacemos y por lo cual obtenemos los resultados que constituyen nuestras realidades. Del ejercitarnos en este estar presentes y transitar este proceso de transformación, surgirán habilidades que nos abrirán la posibilidad de acompañar a un coachee en el mismo proceso. Si bien está claro que no podemos escuchar las conversaciones internas del coachee, es posible que muchas veces el coachee nos las cuente, que podamos distinguirlas leyendo entre líneas o que incluso podamos intuirlas para desde ahí podamos acompañarlo por medio de preguntas poderosas, ejercicios u otras estrategias a que él pueda observarlas. De estas conversaciones internas asumimos a priori que somos nosotros mismos hablándonos, pero Leonardo nos advierte que nosotros somos más que estos pensamientos y observando con las distinciones apropiadas podemos identificar que son diversos elementos los que hablan en nuestras conversaciones internas. Ahí hablan nuestras creencias, nuestra conciencia, nuestros relatos, la grabación que tenemos de nuestros ancestros, nuestros temores, nuestros deseos y con mucha frecuencia nuestro ego. Estos diferentes elementos, representados por ejemplo en la clásica imagen del diablito y el angelito que nos susurran a los oídos, o también en Pinocho con Pepe Grillo que representa la conciencia, y también en un notable contraste en Luca, cuando mandan a callar esa voz interna que no los deja accionar. Les invito a ver. Entonces, ¿te subes? No, ni lo sueñes, ni en 1 millón de años. Ya vi el problema. Tienes un Bruno en la cabeza. ¿Un Bruno? Sí, también lo escucho a veces. Es simple. No escuches al torpe de Bruno. ¡Cállalo! Dile, ¡silencio, Bruno! Silencio, Bruno. ¡Fuerte! ¡Silencio, Bruno! ¡Silencio, Bruno! ¡Silencio, Bruno! ¡Silencio, Bruno! ¿Todavía lo oyes? ¿No? ¡Solo a ti! Bien, ahora agárrate. ¡Silencio, Bruno! ¡Silencio, Bruno! ¡Silencio, Bruno! ¡Silencio, Bruno! ¡Estamos vivos y fue increíble! ¡En tu cara, Bruno! Propongo a forma de metáfora que personifiquemos estos elementos y que cada uno de ellos asuma la responsabilidad que le corresponde por sus actos del habla. Vamos a hacer un breve esbozo de estos personajes. Para empezar, que entren en escena las creencias. Entendemos que una creencia es un pensamiento que continuamos pensando. Las creencias pretenden ser afirmaciones respecto a cómo son las cosas y cómo funcionan, pero muchas veces son más bien juicios. Las creencias son nuestras verdades personales. Son generalizaciones que hacemos de nosotros, de los demás, del mundo. Las creencias inciden en nuestra acción, de modo tal que muchas veces nos llevan a cumplir lo que creemos. Las creencias se forman en nuestro desarrollo y proceden de la educación, de la cultura, de la familia, del entorno, de las experiencias repetitivas. Las creencias pueden ser limitantes cuando nos bloquean, cuando bloquean nuestra mente, nuestras emociones, cuando nos impiden accionar asertivamente en la búsqueda de los resultados deseados. Pero hay también creencias potenciadoras, que son declaraciones que nos impulsan a actuar, sacando lo mejor de nosotros para lograr los resultados que queremos. Henry Ford expuso esto de un modo muy sencillo. Dijo, si tú crees que puedes, puedes. Si tú crees que no puedes, no puedes. Tanto si piensas una cosa como la otra, estarás en lo cierto. Por medio de las conversaciones podemos identificar nuestras creencias y podríamos cuestionarnos, ¿es cierto lo que estoy creyendo? ¿Por qué creo lo que creo? ¿Qué resultados me produce lo que creo? ¿De qué otra forma podrían ser estas cosas? Al descubrir que estuve creyendo algo que no es cierto, mi creencia va a ser modificada y en lo sucesivo voy a creer algo distinto. No obstante,
la creencia errónea puede estar anclada tan profundo en nuestro subconsciente que requiere de un proceso y ejercitación para reprogramarnos, sobreescribirla con éxito. Por ejemplo, si una persona cree no estoy hecho para la tecnología y se cierra al proceso necesario para conocerla y dominarla, pudiera incluso argumentar yo ya estoy viejo para esto. Pero si esa persona descubre que su cerebro tiene las mismas capacidades que el del joven y que solo necesita, al igual que el muchacho, intentarlo muchas veces hasta aprender y dominarla, y piensa además que merece el esfuerzo, lo intentará. Y aun cuando al principio le cueste un poco, en la medida que se ejercite, será cada día más fácil hasta lograrlo. De ese éxito, su mente va a cambiar y se va a reescribir a nivel más profundo esa creencia por una creencia que diga yo puedo aprender nuevas tecnologías. Ahora te quiero preguntar, ¿qué te ha impedido lograr tus objetivos? ¿Por qué no has desarrollado tu visión? ¿Por qué no has alcanzado ese nivel de vida que deseas? Es probable que en las excusas con las que te respondes estén escondidas muchas creencias limitantes que tú puedes cambiar. Otro actor de este reparto es la conciencia, que es ese conjunto de principios, valores y preceptos que cada persona adopta, hereda o elige para que rija su vida y se constituyen en un código de lo que está bien y de lo que está mal. Esta conciencia se fundamenta en principios, valores éticos, morales, espirituales y tiene fuertes matices culturales. Estos valores y principios, estos preceptos, van a influir o delimitar nuestras acciones. Por otro lado, si mi accionar no es coherente con estos preceptos, se va a generar una incomodidad, un malestar que puede afectar mi autoestima, mi autovaloración y el juicio del merecimiento. Este malestar está asociado a un sentimiento de culpa que solemos llamar cargo de conciencia. Viendo todas estas implicaciones, cabría preguntarnos, ¿en qué consisten mis valores y principios? ¿Los elegí yo o los adopté de manera inconsciente? ¿Sobre qué fundamento esos principios y valores? Es posible que en base a estas respuestas haya algunas cosas de las que debamos hacernos cargo. No vamos a profundizar en esta ocasión en todos los personajes que actúan en nuestras conversaciones internas, pero sí vamos a terminar este reparto dándole el papel estelar a un peligroso personaje, el ego. Tal como enseña Leonardo Cositorto, cuando el ser humano se separa de Dios, se aparta del amor, se genera en él una soledad, un sentimiento de vulnerabilidad, una falta de identidad, una crisis del ser. Es entonces que surge un triste reemplazo del ser, que es el ego, en un desesperado intento por afirmar a la persona en cuanto a quién es, cuánto vale, de cuál es su sentido de vida. Es un payaso que se sienta en el trono de un rey y muy creído y con mucha seriedad pretende gobernar. El ego se hace pasar por nuestro ser, pero cuando habla se descubre y muestra su verdadera naturaleza. El ego siempre pretende tener la razón, es una de sus formas de legitimarse. El ego va a juzgar y criticar a los demás para de esa forma sentirse alguien siendo superior. El ego siempre va a rechazar lo nuevo o diferente porque le resulta amenazante, se siente inseguro, incapaz. Por eso mismo, el ego va a querer permanecer en la zona de confort, aunque de confortable no tenga nada, porque fuera de esa zona puede ser descubierta su incapacidad. Por todo esto, el ego se especializa en sabotearnos y no le importa todo el descontento y frustración que nos genere. El ego sencillamente ignorará que tiene toda la cara pintada y con un gesto muy serio fingirá dignidad ante el qué dirán, ignorando el desprecio
que se siente a sí mismo. El ego busca con cosas externas llenar el vacío que es interno, llevando al ser humano a la dependencia emocional o a las adicciones. El ego no asume nunca ser el responsable de los desatinos, así que siempre pondrá excusas para culpar a otros. El ego va a buscar sojuzgar a otros, va a buscar cubrirse de títulos o va a buscar amasar fortuna, porque de ese modo él pretende decir que es alguien. ¿Te has encontrado discutiendo para tener la razón? ¿Te has encontrado en el autosaboteo? ¿Te has visto criticando o juzgando a los demás? ¿Culpas a otros o a tu entorno por tus desgracias? ¿Tu felicidad depende de otros? ¿Sabes en realidad quién eres? Es posible que tengas un ego sentado en el trono. Te invito a distinguir y declarar que tú no eres tu ego. Te invito a volver al amor de Dios, en el cual tienes identidad de hijo, y en la comunión con Él tienes unidad con plenitud. Y entonces podrás poner a tu verdadero ser en el trono y desde ahí reírte de ese bufón. Vamos a tocar brevemente los actos del habla que tienen lugar en nuestras conversaciones internas. El primero son las afirmaciones. Por medio de ellas describimos las cosas, los hechos, el mundo. Aquí el lenguaje se adapta a las realidades y los hechos. Pero como vimos al principio, el lenguaje también es generativo. Y esto se da en los actos del habla, que llamamos declaraciones. Veamos algunos tipos. La declaración del no es como decir ya basta. En ella afirmamos nuestra autonomía, resguardamos nuestra dignidad, ponemos límites y nos legitimamos como seres humanos. En nuestras conversaciones internas es útil para cerrar diálogos, cerrar procesos, no continuar con algo. La declaración del sí implica aceptación y por lo tanto compromiso. Cuando nos decimos sí a nosotros mismos, estamos tomando decisiones y comprometiéndonos con los resultados. La declaración de ignorancia en nuestros diálogos internos nos abre la posibilidad de aprender, de buscar saber eso que ignoramos. La declaración de gratitud es en la que expresamos satisfacción, cumplimiento y valoración. En estas conversaciones internas, esa declaración de gratitud influye en nuestro ánimo y en nuestras acciones y resultados. Esa actitud de gratitud también va a condicionar nuestra mente a enfocarse en el medio vaso lleno, a ver las oportunidades, a potenciarnos para aprovecharnos. La declaración de perdón desde nuestras conversaciones internas tiene dos vertientes. Cuando nos perdonamos a nosotros mismos, liberándonos de la culpa, y cuando decidimos perdonar a otro, con lo cual estamos decidiendo en nuestra mente, en nuestras emociones, soltar al otro, dejar de tener el pendiente por el agravio. Pero ocurre que en ese momento el que queda libre es el que perdona. Nuestro ánimo vuelve a la paz. Perdonar es el principio de sanar. Perdonar nos libera del rencor. Mandela dijo: el resentimiento es como beber veneno esperando que mate a tus enemigos. La declaración de amor en nuestros diálogos internos tiene el poder de modificar nuestro ánimo y fortalecer la valoración que tenemos de nosotros mismos y de aquellos seres respecto de los cuales estamos declarando nuestro amor. Y ya para terminar, los juicios son también declaraciones. En ellos expresamos nuestra opinión personal acerca de algo o alguien y le atribuimos características o cualidades. Los juicios en general hablan más del observador que soy que de la cosa a la que me refiero. Se dice que los juicios tienen validez dependiendo de la autoridad de quien los diga. Y si llevamos esto a nuestros diálogos internos, es posible que queramos validarlos todos por el legítimo yo que soy. Pero si distinguimos los personajes de los que hablamos anteriormente, es posible que esa validación varíe,
ya que podríamos cuestionarnos, ¿será igual de válido el juicio que emita el ego a un juicio que emita el ser? ¿Será válido el juicio declarado por una creencia que está en espera de revisión? ¿El juicio lo declaró mi conciencia o la voz grabada de mis antecesores? Ante todos estos posibles escenarios, Leonardo Cositorto les atribuye a los juicios un rol protagónico en nuestros diálogos internos, pero como responsables de frenar nuestra transformación, avance, progreso, intoxicando nuestra mente. Así que nos invita a observarlos, pero no tomarlos en serio, no creérnoslos, sino hacerlos a un lado y en lugar de ellos hacer declaraciones poderosas que nos abran posibilidades y nos potencien para alcanzar esa visión que nos hemos propuesto, para transformarnos en el ser que hemos decidido ser. Muchas gracias.